Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 18, versículos 1 al 8. Y el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando Abraham alzó los ojos y miró, había 3 hombres parados frente a él. Al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante sus ojos, le ruego que no pase de largo junto a su siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lávense ustedes los pies y reposen bajo el árbol. Yo traeré un pedazo de pan para que se alimenten y después sigan adelante, puesto que han visitado a su siervo. Haz así como has dicho, dijeron ellos. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo: Apresúrate a preparar 40 litros de flor de harina, amásala y haz tortas de pan. Corrió también Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y de los mejores, y se lo dio al criado que se apresuró a prepararlo. Tomó también cuajada, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol. Hasta ahora hemos visto que el Señor se le aparece nuevamente a Abraham poco tiempo después de él haberse hecho la circuncisión y haberle hecho la circuncisión a todos los de su casa. Esto fue en las encinas del Mamre. Y entonces cuando él estaba descansando en su tienda, él alzó los ojos y miró y habían 3 hombres parados frente a él. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Aquí dice que al verlos nuevamente, él corrió desde la puerta de su tienda a recibirlos. Mencionamos en el podcast anterior que muchos debaten de que si Abraham sabía o no desde un comienzo quiénes eran esos 3 hombres. Ya definimos que esos 3 hombres, uno de ellos era Dios manifestado en forma humana, o sea, una cristofanía, era Jesús en forma humana, y los otros 2 hombres eran 2 ángeles, según Génesis 19, versículo 1. Entonces, muchos debaten de que Abraham no sabía quién era porque la palabra que usó, Señor mío, cuando se dirigió a ellos, en la traducción hebrea se traduce como Adona o Adonai. Y esta palabra está escrita con S mayúscula. En inglés es Lord, Señor, Maestro, Dueño y todo eso. Pero esta palabra se puede usar no solo para dirigirse en referencia al hombre, como Maestro o Señor, pero también en referencia a Dios. O sea que se pueden usar de las 2 maneras. Pero lo más importante aquí no es de que si Abraham los reconoció desde un comienzo o no los reconoció, sino lo que estos versículos nos quieren enseñar. Aquí nos demuestra que Abraham demostró humildad, respeto y hospitalidad al levantarse y dirigirse a ellos. Como mencionamos anteriormente, hospitalidad en esos tiempos era algo que se tomaba muy en serio. Yo opino que Abraham sí sabía quiénes eran estos 3 hombres desde un comienzo, y se los voy a demostrar aquí con lo que dice en la Biblia. Primero, Abraham, al verlos, ¿qué fue lo que hizo? Él corrió a recibirlos. Aquí dice que corrió. ¿Por qué corrió en vez de caminar hacia ellos? En esos tiempos o en aquella época no era costumbre correr, porque esto era como embarazoso y vergonzoso. ¿Y por qué digo esto? Porque se dice que como los hombres usaban túnicas, ellos tenían que levantarse la túnica para correr, y al hacer esto sus piernas y sus pies estaban expuestos, o sea, a la vista de todos. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que simplemente Abraham pudo caminar hacia ellos,
o hasta caminar apresuradamente si pensaba que era alguien de autoridad. Pero ¿qué él hizo? Él al verlos se emocionó y corrió hacia ellos. Recuerden que Abraham miró y habían 3 hombres. Y después dice que los vio de nuevo, como que se percató. Da la impresión de que se percató de quiénes eran. Y por eso se levantó y corrió a recibirlos, para que no fuese que pasaran de largo, pues. Esto me recuerda la parábola del hijo pródigo, que se encuentra en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32, en donde el padre corrió hacia el hijo que regresó arrepentido después de tanto tiempo. Recuerden que ya Dios se le había aparecido a Abraham anteriormente en forma humana, lo que llamamos la cristofanía. Esto fue en Génesis capítulo 12, versículo 7 y en Génesis capítulo 17, versículo 1. En el capítulo 12, versículo 7, cuando dice, el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y entonces Abraham edificó ahí un altar, Abraham, que se llamaba en ese entonces. Y en el capítulo 17 fue cuando Abraham tenía 99 años y después de 13 años el Señor se le apareció nuevamente. Lo único que aquí en la Biblia no especifica, o sea, no nos dice si cuando Dios se le apareció a Abraham en forma humana, la cristofanía, no sabemos si físicamente la persona de Jesús, de Cristo, era la misma que cuando se le apareció las veces anteriores y ahora en el capítulo 18. O sea, no sabemos si era igual físicamente y él lo reconoció. No especifica. Pero también pudo haber sido de que Abraham percibió o supo de alguna manera u otra que uno de ellos era Dios. Esto no se sabe, ya que no lo dice en la Biblia, pero lo que confirma que él supo quién era es ¿qué fue lo que él hizo después? Abraham se postró en tierra, o sea que tomó una posición de reverencia, la misma que hizo cuando Dios se le apareció anteriormente, postrando su cara sobre la tierra. Esto fue en Génesis capítulo 17, versículo 3. Se postró sobre su rostro. Aunque sabemos que esta posición se acostumbraba a hacer para rendir reverencia ante alguien de autoridad o de alta posición, de alto rango, ¿por qué todavía afirmo de que la Biblia está confirmando de que Abraham sí reconoció que uno de ellos era Dios? Porque aquí en el verso 3, en el versículo 3 dice, Señor mío. Aquí la palabra Señor no está toda en mayúscula y la traducción no es Yahweh, Yahvé, pero la palabra, como lo mencionamos anteriormente, que viene de Adonai en hebreo, en inglés es Lord, y su significado se usa para referirse tanto al hombre como también para referirse a Dios. Es un título de respeto, pero fíjense en lo que él dice después de esto. Señor mío, si ahora he hallado gracia ante sus ojos, le ruego que no pase de largo junto a su siervo. ¿Junto a quién? Junto a su siervo. Aquí subrayan la palabra siervo. Primero que nada, él dice que es su siervo y además le está rogando que no pase de largo. Esto implica que debió de haber reconocido que uno de ellos era la manifestación de Dios en forma humana. Era Dios nuestro Señor. Abraham se nombra él mismo como su siervo, su esclavo, su servidor. Y cuando dice su siervo, estamos hablando del siervo voluntario del Señor, esclavo del Señor, como le explicamos en el podcast, en uno de los podcasts anteriores.
En inglés es bond servant, esclavo voluntario, esclavo de fianza. Y digo de fianza porque ¿quién pagó nuestra fianza para que seamos libres de pecado y podamos estar en la presencia del Señor, en el reino de los cielos? ¿Quién fue? Pues Jesús nuestro Señor. ¿Y cómo lo hizo? Pues lo hizo al morir por nosotros en la cruz. Él pagó por nuestros pecados y fuimos comprados, adoptados como hijos de Dios. Por eso decimos que somos los que creemos, aceptamos a Jesucristo, somos siervos voluntarios del Señor, esclavos del Señor. Además, si regresamos al versículo 3, donde dice que es su siervo, Abraham no se refiere a sí mismo como siervo de ninguna otra persona o de ninguna otra autoridad en la Biblia, ni siquiera con el rey Melquisedec. Ni siquiera a él se refirió como siervo. Inclusive él le dio el diezmo a Melquisedec. Recuerden que él era rey y sacerdote, pero por ningún otro lado se ve que él se refiera a otra persona como su siervo. Y en mi opinión no hace sentido que le dijera eso a alguien que no conociera o acabara de conocer, aunque fuese de autoridad, o pues a un extraño, pues, o visitante. No hace sentido que él le dijera eso a alguien. O sea, que se refiriera a sí mismo como siervo de algún extraño o de alguien que no conocía sin preguntar primero. Recuerden que ya Abraham acababa de aceptar el pacto de Dios, su promesa, por medio de la señal de la circuncisión. Y entonces ya él se consideraba siervo del Señor, esclavo voluntario del Señor, de Yahvé. Además de todo esto, si seguimos leyendo a lo largo de este capítulo 18, no vemos que haya ningún comentario de sorpresa por parte de Abraham al enterarse que él está hablando con el mismo Dios. Veremos que en el versículo 9 ya ellos, o sea, refiriéndome a los hombres, ellos ya conocían quién era Sara. Y eso que Abraham no la había mencionado para nada. Ya ellos sabían quién era Sara, su mujer, y preguntaron por ella. Y además le dijeron lo del hijo prometido que iban a hacer. Lo que quiero decir es que no vi ni un comentario, no dice aquí ni un comentario diciendo, ¡ay, bendito sea Dios que vino a visitarme de nuevo! O algo así, pues. Si vamos al versículo 17 en adelante, veremos que Abraham se queda hablando con el Señor y además él intercede por los habitantes de Sodoma. Ya él con seguridad sabía que era el Señor y en ningún momento hubo algún comentario de sorpresa o de que él descubrió que era el Señor. Es por eso que, de acuerdo a lo que dice aquí en la Biblia, de la manera que él reaccionó y de cómo sucedieron las cosas, es que me inclino más en reconocer que Abraham sí supo o se dio cuenta enseguida al verlos por segunda vez, pues sí se percató de que era una manifestación de Dios en forma de hombre, acompañado por 2 ángeles. Entonces, primero porque aquí aparece el verbo mirar 2 veces. Primero los miró y después los vio de nuevo, como que se percató. Segundo, fue por su reacción que Abraham corrió hacia ellos. Tercero, porque lo llamó Señor, aunque se puede usar de las 2 maneras, lo llamó Señor. Y cuarto, es que lo llamó su siervo. Y Abraham con ninguna otra persona se refiere como su siervo. Pero lo más importante de todo, como lo dije, no es que si él supo o no lo supo, o lo reconoció después, sino que todo esto, desde el verso 1 al 8, nos va a demostrar un ejemplo de humildad, respeto y hospitalidad. Él personalmente
les sirve a los 3 hombres que se le aparecieron. Además, vamos a ver que él hizo bastante comida para solo 3 hombres. Abraham sirvió lo mejor que tenía y se apresuró, pues, para tener todo listo y preparado para que no se fueran. El hecho de comer juntos en la época en aquellos tiempos, era como un símbolo de aceptación, de convivencia, de unidad, pues, el hecho de comer juntos. Ya se nos acabó el tiempo, pero en el próximo podcast veremos los versículos del 4 al 8. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.